Hola, muy buenos días a todos. Qué bueno que están el día de hoy acá en Calvary, Culiacán. Me da gusto ver caras que ya tenía tiempo sin ver. Qué bueno que pudieron venir el día de hoy. Y te invito a que puedas abrir tu Biblia en Hechos capítulo 18. Entonces, por favor, si traes una Biblia, ábrela en Hechos capítulo 18. Y en lo que tú vas abriendo tu Biblia, yo te voy a contar una historia acerca de un hombre que tuvo un naufragio. Este hombre, desgraciadamente, quedó náufrago en una isla que estaba desierta, estaba él solo en medio de la nada, y este hombre se llamaba David. Entonces, el buen David pasó tiempo ahí pidiéndole a Dios que por favor mandara a alguien a su rescate, y se pasaba el día orando y pidiéndole al Señor. Pero después de cierto tiempo vio que no había respuesta, que seguía ahí varado en la isla. Entonces, como era un muy buen constructor, le encantaba hacer y fabricar cosas, dijo, bueno, pues aquí me las voy a arreglar yo y voy a ver cómo vamos llevando esto, ¿no? Entonces se puso manos a la obra, empezó ahí a construir, se pudo hacer una chocita, una casita ahí con pedazos de palma, luego pudo realizar instrumentos para poder pescar, para poder cocinar, y poco a poco fue haciéndose así de su casita ahí en esa isla desierta. Pero él no dejaba de orar fervientemente para que Dios pudiera mandar a alguien y lo rescatara. Entonces así pasó un tiempo y un buen día el buen David salió a pescar, fue a buscar comida y sí tuvo una gran pesca, pero cuando regresó se encontró con una desgracia. Su casa y todas sus pertenencias que había él mismo fabricado con sus manos estaban en llamas. Y era tal el humo de la casa era tal el fuego que el humo llegaba hasta el cielo. Entonces el pobre David, muy triste, desilusionado, ver que Dios no respondía y ver que ahora todas sus pertenencias estaban hechas añicos, pues se fue muy triste, quedó muy decepcionado y se fue a dormir de esa manera. Pero tuvo una sorpresa la mañana siguiente porque vino un barco y lo rescató. Ese mismo día David fue rescatado y pudo volver a casa. Pero cuando volvía en ese barco le hizo una pregunta a toda la tripulación y les dijo, ¿cómo fue que me encontraron? ¿Cómo supieron que yo estaba aquí en esta isla desierta? Entonces la tripulación lo que dijo es que vimos tu señal de humo y así es que pudimos rescatarte. Entonces, tal vez tú no eres como David, tal vez tú nunca has estado en una isla desierta y has naufragado. Y tal vez no te ha pasado eso, pero sí estoy seguro que tú has enfrentado situaciones difíciles, momentos que han sido adversos, que a veces parece como que Dios no está al tanto, ¿no? Como que Dios es un poco indiferente y tú le pides y le ruegas y ves como que la mano de Dios no está ahí, Dios no se está haciendo presente y te sientes un poco abandonado, que no te está escuchando. Sin embargo, eso no significa que Dios no esté ahí y no esté cuidando de ti. Incluso las mismas situaciones desfavorables, como en el caso de David, terminaron por ser una bendición para su vida y lo pudieron rescatar. Entonces, hoy vamos a estar profundizando un poco a eso, cómo Dios actúa en esos momentos adversos, en esos momentos difíciles. Así que si te gusta tomar notas, el título de la enseñanza de hoy es La mano de Dios en la adversidad. La mano de Dios en la adversidad. ¿Cómo se ve Dios actuando en esos momentos difíciles, en esos momentos que a veces creemos que no está ahí, que no nos está haciendo caso, que es indiferente a nosotros? Entonces, vamos a ver cómo Dios actúa. Y vamos a encontrar en este pasaje de Hechos capítulo 18 dos manifestaciones de Dios en la adversidad. Dos manifestaciones de Dios en la adversidad, dos formas en las que Dios se hace presente en medio de esos problemas que a veces no les encuentra solución y ves como que Dios está tardando en hacer algo. Entonces, te decía, abre tu Biblia, Hechos capítulo 18. El día de hoy vamos a terminar el segundo viaje misionero de Pablo, cómo es que acaba, y vamos a cubrir aproximadamente la mitad del capítulo número 18. Así que vamos a iniciar leyendo los primeros 8 versos. Mira cómo le fue. Recordemos, Pablo salió de Atenas y ahora se dirige hacia otra nueva ciudad que en este caso es Corinto. Dice lo siguiente: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto judíos,
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, vemos, te decía, la continuación del segundo viaje misionero de Pablo, que estaba en la región de Grecia. Recordemos, la semana pasada veíamos cómo había estado él en Atenas, y ahora de Atenas pasa a la ciudad de Corinto. Y vamos a poner un poco de contexto de esta ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad muy importante, principalmente porque estaba justo en medio de dos puertos. Entonces conectaba dos mares y era un punto estratégico para el comercio. Y en este punto de la historia, cuando está Pablo ahí, la ciudad de Corinto había sido destruida, pero hace aproximadamente 100 años la habían vuelto a reconstruir ya bajo el Imperio Romano. Y te digo que era muy importante por el comercio, porque podías conectar dos diferentes puertos por medio de la misma ciudad. Y esa ciudad era muy valiosa para el imperio. Sin embargo, a pesar de estar todavía sobre el Imperio Romano, seguía teniendo una gran idolatría hacia los ídolos griegos. Recordemos, Atenas estaba lleno de ídolos griegos, de dioses griegos, y Corinto no es la excepción. También hay personas que idolatran a los dioses griegos en la ciudad de Corinto, que sigue siendo parte de la región de Grecia. Entonces, a pesar de ser ciudades similares, ambas estaban entregadas a la idolatría de los griegos, y ambas eran importantes. Recordemos, Atenas era importante por todo ese ambiente intelectual, cultural que estaba a su alrededor, y Corinto era importante por la cuestión del mercantil, que se podían transportar diferentes mercancías a través de la ciudad de Corinto. Sin embargo, a pesar de tener ciertas similitudes en importancia y en idolatría, a Pablo le va muy diferente de una ciudad a otra. En Atenas hizo su ministerio prácticamente él solo. Él fue el que predicó, se lo llevaron al Areópago y estuvo ahí prácticamente él contra todos los griegos. Pero en Corinto pasa algo distinto. Y en Corinto Pablo pudo desarrollar algunas amistades en ese tiempo que estuvo en esta ciudad. Iniciando por la amistad de Aquila y Priscila. Los viste, ahí dice verso 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido a Italia con Priscila, su mujer. Entonces Pablo llega a Corinto y hace amistades, hace amigos, concretamente este matrimonio que venían expulsados de Roma y con los cuales, dice el verso 3, que compartía el mismo oficio. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer carpas. Entonces, se dedican a lo mismo. Esto de hacer carpas tiene un sentido más amplio, no solo de hacer como tiendas de campaña, sino más bien trabajar el cuero. El oficio de Pablo y de Priscila y Aquila era poder trabajar el cuero. De hecho, la ciudad de Tarso era famosa por un tipo de piel en específico. Entonces Pablo probablemente tenía ese dominio de poder trabajar el cuero. Y entonces Pablo está trabajando en Corinto, haciendo ese trabajo, llamémoslo secular, pero a la vez está entregado de lleno a la obra del evangelio y está predicando y está compartiendo. Entonces vemos aquí un punto muy importante en cuanto a esta parte del ingreso y del trabajo. Vemos cómo se vale estar en el ministerio y estar trabajando al mismo tiempo. Pablo hacía esto. Él, aunque predicaba, no dependía de la iglesia para poder mantenerse. Incluso más tarde, a los mismos corintios les va a escribir una carta en donde va a defender este punto, que él nunca
fue gravoso a ellos, nunca les exigió que le dieran dinero para poderles estar compartiendo. De hecho, él renunció a eso para poder bendecir la vida de los corintios. Entonces, te lo voy a leer, eso aparece en 1 Corintios 9, del verso 7 al 15. 1 Corintios 9, del verso 7 al 15, ahí Pablo explica cómo funciona esto de si puedes vivir siendo un predicador, que la iglesia te pueda mantener a través de las ofrendas, o si bien debes de trabajar. Pablo escribe esto: ¿qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la vida material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferíamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo? Y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio. Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Entonces Pablo voluntariamente renunció a ese derecho de recibir algún tipo de compensación por él estar predicando el evangelio. Y lo hizo por un motivo que era que no hubiera un obstáculo, que no dijeran: es que este hombre es un vividor, nada más nos está sacando dinero y se está aprovechando de nosotros. Y sabes que este es uno de los estigmas más establecidos en las iglesias cristianas, que dicen: ese pastor irá, nada más se está robando a las personas, nada más les está quitando el dinero. Pero aquí estás viendo que es algo bíblico que el pastor viva de las ofrendas de la iglesia, porque no es una cuestión que sea un flojo, sino que puede dedicar ese tiempo que podría estar trabajando, lo puede dedicar de lleno al servicio, lo puede dedicar de lleno a la iglesia. Pero existe esta cláusula en la que puedes tú trabajar y de cierta forma mantenerte y no obstaculizar la obra que el Señor haga en la iglesia. Particularmente aquí en tu iglesia, hacemos uso de ese mismo derecho. Aquí nadie recibe un pago, lo que tú depositas en las cajas no viene para nadie de la iglesia, todos tenemos nuestros trabajos, todo lo que aquí se recibe es para mantener y seguir la obra, pero si fuera el caso contrario, no debería haber ningún problema. Es algo que está establecido en la palabra de Dios, que se pueda vivir de acuerdo a las ofrendas que se reciben en la iglesia. Es parte del mismo trabajo, no es que el trabajo del ministerio sea un trabajo menor. Está establecido en la palabra de Dios, pero Pablo quiso no ser gravoso y no poner ningún obstáculo, que nadie podía decir que era un vividor. Entonces, eso es lo primero. Entonces, estás aprendiendo el día de hoy que Pablo era alguien que trabajaba, no era alguien que vivía únicamente del evangelio, sino que él renunció voluntariamente al derecho de poder recibir algo por predicar el evangelio. Pero igual eso no es un mérito especial, no es que sea mejor un pastor que trabaja a uno que no trabaja secularmente. Ambos pueden agradar a Dios de la misma manera. Y mira lo que Pablo hacía mientras estaba trabajando haciendo carpas. Dice verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y griegos. Entonces, no descansaba de seguir predicando y de seguir compartiendo la palabra. Y es lo mismo que hemos visto en todas las ciudades. En donde se ha parado Pablo, ha hecho lo mismo. Busca una sinagoga y si hay una sinagoga va y predica ahí y le habla a los judíos. Ese era su método de evangelización. Entonces, en Corinto no es la excepción, llega y hace lo mismo. Pero tiempo después se suman todavía otros más a la obra. Dice más adelante, verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces, se suman estos dos y
por lo que dice el texto y por lo que también escribe Pablo a los Corintios, no vinieron solo Silas y Timoteo, sino que Silas y Timoteo de Macedonia les dieron una ofrenda muy especial para que ahora sí Pablo pudiera dedicarse de lleno al evangelio. Entonces a Pablo de repente lo estaba patrocinando otra iglesia para poder hacer su trabajo ahí en Corinto. Y por un tiempo se pudo dedicar entonces sí de lleno a entregarse al evangelio y de poder predicar la palabra. Entonces eso es a lo que se refiere, que cuando ellos vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Ahora sí, todo su tiempo lo podía dedicar a esto. Y de repente parece que hay un montón de luz en el ministerio de Pablo. Cuenta con grandes colaboradores, está Aquila, está Priscila, está Silas, está Timoteo, además que tiene el apoyo financiero de las iglesias de Macedonia y puede dedicarse con todo al evangelio. De repente es como una luz así en el ministerio de Pablo, pero pronto le llegó la adversidad. Pronto hubo oposición, dice verso 6, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Entonces, estaba toda esta luz y de repente todo se apaga porque había una oposición, pero eso no lo detuvo de continuar predicando el evangelio, simplemente que dijo, bueno, si ustedes me están rechazando, me voy hacia los gentiles, se va hacia los que no eran judíos. Y con el acto ese que vemos ahí, dice que se sacudió, sacudiéndose los vestidos, dijo lo siguiente, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio. Lo que estaba haciendo Pablo ahí es que de los judíos de la sinagoga no quería llevarse ni siquiera el polvo. Entonces se sacudió el polvo y les dijo, yo no quiero nada con ustedes. Si ustedes me rechazan el evangelio, pues nosotros también los vamos a rechazar y nos vamos a ir hacia los gentiles. Y esa frase que les dice, les está diciendo, yo ya cumplí con mi responsabilidad, ahora es de ustedes. De ustedes depende si creen o no. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Ya no es problema de Pablo. Pablo hizo su labor de predicar el evangelio. Y al cambiar de audiencia, cambiar de los judíos a los gentiles, parece que de nuevo se aviva la luz que estaba teniendo en su ministerio. De repente conoce a más personas y conoce a un hombre que se llama Justo. Dice la palabra que era un temeroso de Dios. Entonces, ¿recuerdas lo que era un temeroso de Dios? Eran personas que no eran judías, que eran gentiles, pero que estaban muy cerca de los judíos, que les simpatizaban los judíos, pero no se convertían al judaísmo. Entonces, Pablo encuentra refugio en la casa de este hombre para seguir predicando el evangelio. Y qué casualidad que estaba al lado de la sinagoga, ¿verdad? Ahí podemos ver la mano de Dios actuando y ni siquiera lo tuvo que mandar lejos, lo mandó ahí al lado y Pablo pudo seguir predicando la palabra de Dios. Entonces, sigue creciendo la amistad de Pablo. Ahora está este hombre Justo y luego está otro hombre que se llama Crispo, que era el líder de la sinagoga, junto a muchos más corintios que creían y eran bautizados. Dice el verso 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces siguió creciendo este ministerio de Pablo en Corinto y siguió haciendo más amistades. Entonces, en la adversidad, en esos momentos un poco difíciles, lo que hizo el Señor con Pablo es que le mandó la compañía indicada. Le mandó a las personas que él necesitaba para poder seguir adelante su ministerio. Y aquí vamos a encontrar entonces la primera manifestación de Dios en la adversidad. Y es que Dios pone la compañía correcta a tu lado. Dios pone la compañía correcta a tu lado. Te va a rodear de las personas indicadas para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas cumplir con los planes que Él tiene, para que puedas salir de esa adversidad. Mira cómo Pablo le proveyó la compañía que él justo necesitaba, iniciando con este matrimonio que se llamaba Aquila y Priscila. Entonces, desde que llegó a Corinto, Pablo vio ese respaldo de Dios al irle incluyendo personas que lo iban respaldando en su ministerio. Y empieza con Aquila y Priscila, y en este caso creo que es más un sentido inverso. Es más que Aquila y Priscila necesitaban a Pablo que lo que Pablo tal vez los pudiera llegar a necesitar a ellos. Porque si pusiste atención, al principio decía que estos hombres, este matrimonio llegó a Corinto porque fueron expulsados de Italia.
Nadie los quería en Italia. El Claudio, el que estaba a cargo de toda Italia, los expulsó a todos los judíos que andaban causando problemas. Aquellos judíos que estaban volviendo al cristianismo, los sacó de Italia, y en estos iban incluidos Aquila y Priscila. Entonces fueron expulsados por ser creyentes hacia una ciudad idólatra. Imagínate cómo se sentía este matrimonio en esos momentos, que fueron expulsados de su ciudad y los mandaban a una ciudad que estaba envuelta en pecado. Estaban llegando a Corinto, una ciudad que tenía todo menos a Dios en ella. Sin embargo, Dios le mandó a este matrimonio, les mandó a Pablo. Entonces Pablo llegó, los consoló, los reanimó y les mostró los grandes planes que Dios tenía para ellos. De hecho, este matrimonio, Priscila y Aquila, lo vamos a ver varias veces en el libro de Hechos, y vamos a ver cómo Pablo también en sus cartas los menciona constantemente. A partir de ese momento, este matrimonio se volvió unos colaboradores importantes del ministerio y fueron usados por Dios grandemente. Más adelante vamos a ver cómo corrigen a un hombre, Apolos, y luego Apolos es usado también por parte de Dios. Y entonces para ellos también fue una bendición poder contar con Pablo. En su temor, Dios les pudo proveer de este guía que era Pablo. Entonces, a veces nosotros nos podemos atemorizar porque no vemos como que el fin de los problemas. Solo vemos lo que nos está pasando en el momento. Como este matrimonio, imagínate, los iban expulsando y solo pensaban, ¿qué nos va a deparar allá en Corinto? Sin embargo, Dios estaba viendo el plan a lo lejos y decía, tranquilos, ahí voy a mandar a Pablo para que pueda estar con ustedes. Dios siempre nos ve desde una perspectiva eterna y nosotros siempre lo vemos desde algo cercano, desde lo que nos va a pasar inmediatamente, lo que estamos sufriendo en ese momento. Entonces, Dios puede ver el beneficio que va a traer esa adversidad a nuestra vida. Así que muchas veces Dios va a usar la adversidad para poder alinearnos a su voluntad. En este caso, usó la adversidad para poder dispersar el evangelio. Usó eso, que los sacaran de todas las regiones, para poder dispersar el evangelio. Vemos cómo la persecución de este matrimonio los llevó hasta Pablo, y también vemos cómo el rechazo de los judíos a Pablo lo llevó a poderse volcar hacia los gentiles. Entonces hay situaciones adversas que tú a veces no comprendes, pero que Dios las está usando para poder cumplir su voluntad, para que puedas hacer la voluntad de Dios. Así que no te sorprenda si de repente Dios te alinea con algunas situaciones difíciles que tal vez a ti en el momento te cuesta comprender. Te aseguro que más adelante, cuando lo puedas ver en retrospectiva, vas a poder ver cómo era la voluntad de Dios que pasaras por esas situaciones. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahí. De hecho, un predicador, Vance Havner, dice lo siguiente, haciendo referencia a estos botes de medicina. ¿Alguna vez los has visto? Que dicen, agítese bien antes de usar. Entonces, dice que Dios a veces es un poco así. Es lo que Dios tiene que hacer con algunos de nosotros a veces. Tiene que sacudirnos mucho antes que seamos utilizables. Entonces, a veces, tal vez te hace falta una sacudidita. Te hace falta que te agiten un poco y que te pongas en orden para que puedas alinearte a la voluntad de Dios, a lo que el Señor quiere hacer. Que te muevan un poco de lo que estás en ese momento tranquilo. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con este matrimonio, y lo que estaba haciendo también con Pablo. Necesitaban ser agitados, necesitaban ser sacudidos, que eso que ya estaba concentrado se pudiera volver a mezclar y pudieran volver a ser avivados por la palabra. Y ahí mismo en Corinto, te decía, también Dios usó a Silas, usó a Timoteo, usó a las iglesias de Macedonia, usó a Crispo, usó a este hombre justo, y todos colaboraron contra la adversidad que se estaba presentando en Corinto. Entonces, en tu vida puedes identificar a personas que Dios ha enviado y han sido claves en momentos adversos. Puedes identificar a alguien que dices, gracias a Dios que estaba esa persona. Gracias a Dios que cuando estuve mal, Dios mandó a tal persona para que me apoyara. Y puede ser de muchas maneras. Puede ser un apoyo emocional, puede ser que en un momento crucial te hicieron un favor, puede ser simplemente una conversación que tuviste con alguien más, puede ser algún apoyo económico que te dieron,
un consejo, a alguien que te ayudó por la profesión que tenía y te facilitó las cosas. Puede ser porque te presentaron el Evangelio. Lo cierto es que Dios bendice a través de nuestras relaciones. Dios bendice a través de las personas que nosotros conocemos. Y nosotros, la iglesia, debemos ser ese mecanismo que puede bendecir a otros, que puede ayudar a otros en los momentos adversos, en los momentos de necesidad. Porque al final de cuentas, recuerda que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los pies y las manos de Jesús y debemos de ser palpables al resto de la comunidad. Aquellos que no conocen a Jesús, nosotros somos los encargados de llevarlos. Somos el mecanismo que Jesús usa para poder dar un abrazo, para poder caminar al lado de otros. Somos nosotros mismos, es la iglesia, es el cuerpo que juntos apoyan a los demás. De la misma manera que Cristo escogió a sus 12 apóstoles, nos ha escogido a nosotros para nosotros también darlo a conocer. Así que no seas tú también indiferente a la necesidad de otros, porque estoy seguro que conoces a alguien que está pasando una necesidad, que está pasando un momento difícil. Y tal vez tú puedes ser usado por Dios para poder ayudarlo, para poder bendecir su vida y que pueda salir de esa situación adversa. Entonces, esa es una forma en la que Dios se manifiesta a nosotros en los momentos difíciles. Pone a las personas indicadas en el momento indicado. Bien, vamos entonces a continuar y ver qué es lo que pasa después. Del verso número 9 al verso número 17. Dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Entonces Pablo continúa la obra y vuelve a presentar ciertos problemas. Pero entre que Pablo estaba ahí, Dios le habla y le da un mensaje muy importante. Le dice que Él estará con él y va a estar ahí en esos momentos adversos. Entonces, de nuevo, decíamos, todo parecía estar muy bien. De nuevo Pablo empezaba a ver un fruto en la ciudad de Corinto con todos los gentiles. Y en medio de eso Dios lo anima y le dice en el verso, vemos en el verso número 9 y 10 las palabras que Dios le dijo: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y vemos que a raíz de ese mensaje que Dios le da a Pablo, Pablo pudo continuar y duró mucho más tiempo ahí en su ministerio en Corinto. Verso número 11 dice: estuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Estas palabras de aliento le permitieron a Pablo continuar por 18 meses. Estuvo 18 meses en la ciudad de Corinto predicando. De hecho, este es uno de los ministerios más largos que tiene Pablo en una sola ciudad, a pesar de la adversidad que estaba enfrentando. Y le iba muy bien y los judíos seguían molestándose, y ahora lo que hacen es que lo intentan callar, pero como ellos no pudieron, lo agarran y lo llevan frente a las autoridades. Lo llevaron frente al procónsul que se llama Galión, que un procónsul equivale a lo que ahora es un gobernador. Entonces lo llevaron con el gobernador de esa región, de toda la región de Grecia, que estaba a cargo y que se llamaba Galión. Y algunos comentaristas señalan que este hombre Galión
era conocido por ser muy amable, porque el que iba a verlo, él lo trataba muy bien. Les daba siempre por el lado a todas las personas que iban y lo veían. Y aparentemente los judíos, al saber que Galión era así a todo dar, a todo le decía que sí, dijeron, pues vamos a llevar a Pablo para que ahora sí él lo pueda callar. Ese era el plan que ellos tenían. Querían aprovecharse de esta situación para poder condenar a Pablo. Lo que no contaban es que el procónsul, el gobernador, iba a ser imparcial y no se iba a dejar engañar por ellos. Al final, este hombre Galión no vio nada en Pablo para poderlo condenar. De hecho, ni siquiera lo dejó hablar. Mira el verso 14, dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Entonces, vemos de nuevo ahí la mano de Dios actuando a favor de esta situación, a favor de este problema con las autoridades. El Señor protegió a Pablo del mismo gobernador, del procónsul. Y lo que les dijo este hombre es, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada de sus disputas. Si es algún crimen que hizo Pablo, está bien, vamos a analizarlo, pero si es algo de su ley, de su religión, eso a mí no me incumbe. Eso lo tienen que resolver ustedes. Y no solamente les dijo eso, sino que dice verso 16, y los echó del tribunal. ¿Te dice cuenta? No, yo no quiero saber nada, váyanse de aquí. Y los sacó y los echó fuera. Y ellos aún quisieron presionar más golpeando a este hombre que se llamaba Sóstenes. Pero de nuevo, en el verso 17, el gobernador se mantuvo al margen. Dice entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Cuando dice esto de nada se le daba de ello, es que él no terminaba decidiéndose a favor de alguien, no terminaba poniéndose a favor de los que estaban golpeando, sino que él se mantuvo imparcial todo el tiempo y no se metió en ese problema. Entonces, en esta acción con el gobierno, vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Pablo en el verso número 10. Le dijo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, Dios le cumplió más tarde en este problema que hubo con las autoridades. Y de nueva cuenta estamos viendo la mano de Dios actuando en la dificultad, protegiendo a Pablo de los judíos y de las autoridades. Y esta es la segunda manifestación entonces de cómo Dios actúa en la adversidad. Y es que Dios te brinda protección conforme a tu voluntad. Dios te brinda protección conforme a su voluntad. Es decir, de acuerdo a la voluntad de Dios, Él te va a mantener seguro, Él te va a mantener protegido. Y si Él te lo ha dicho, como en este caso se lo dijo a Pablo, no había nada que alguien más le pudiera hacer. No había poder que lo pudiera lastimar. Míralo de esta manera. Pablo estaba siendo blindado por Dios. No había algo que alguien le pudiera hacer porque Dios estaba con él y lo estaba respaldando. La religión no le pudo hacer nada y la autoridad no le pudo hacer nada. Entonces nosotros estamos protegidos conforme a la voluntad de Dios. ¿Quiere decir eso entonces que nunca nos vamos nosotros a morir? ¿Quiere decir que nunca nadie nos puede hacer nada? ¿Que si nos tiramos del tercer piso no nos vamos a lastimar? No, ¿verdad? No quiere decir eso. Quiere decir que el día que a ti te toca, el día que está establecido, no va a depender de la voluntad humana, no va a depender de una circunstancia, no va a depender de lo que tú puedas hacer, sino que al final de cuentas va a depender de la voluntad de Dios. Cuando tu obra, lo que Dios te mandó a hacer aquí a la tierra esté completo, entonces es cuando Él te va a llevar a su presencia. No antes. Cuando cumplas lo que Dios te mandó a hacer, si eres un creyente, si deseas agradar a Dios, cuando cumplas con eso, entonces es cuando Dios te va a llamar a su presencia. Pablo tenía una misión muy importante en Corinto y Dios lo guardó todo ese tiempo. Le permitió estar 18 meses ahí en la ciudad predicando el evangelio. Y de la misma manera, el ejemplo más claro que tenemos esto de la protección que Dios brinda es el mismo Señor Jesús. Es el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y muchos lo rechazaron y
muchas veces planearon matarlo. Y llegaba a un lugar y decía, y los judíos planearon, hicieron un complot para asesinarlo. O querían hacer algo con él, pero siempre Jesús decía, no ha llegado la hora, no ha llegado el momento, no ha llegado la hora de la crucifixión. Entonces, no es que los judíos lo hayan matado, sino que Cristo se entregó para cumplir con las profecías. Entonces, obviamente Cristo fue a la cruz, murió y resucitó, pero fue en el momento que ya estaba estipulado. Fue en el momento en el que se cumplieron todas las profecías. Fue cuando sucedió eso. No fue antes y no dependió de los judíos. Entonces nosotros, nuestro descanso en los momentos difíciles está en recordar esto, en que no dependemos de nosotros, sino que dependemos de Dios. El Señor le dijo a Pablo, no temas, no temas. No le dijo, hey, te la vas a pasar muy bien, yo te voy a liberar de que te pase cualquier cosa, vas a vivir la vida de una manera excelente. No le dijo eso, le dijo, no temas. La clave entonces, para nosotros también poder entender esto, poder entender que tenemos protección de acuerdo a la voluntad de Dios, está en esas palabras que Dios le dijo a Pablo. Te las vuelvo a repetir, verso 9 y 10, le dijo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, el Señor le indicó a Pablo dos cosas. No tengas miedo y continúa con tu labor en Corinto. Sigue haciendo lo que yo te mandé. Sigue hablando y no te calles ante la oposición. Y haciendo esas cosas, Dios estará con él y nadie podrá hacerle daño, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, ¿quieres tú tener esa protección de parte de Dios y que Él esté a tu lado? Entonces, actúa conforme a su voluntad. Actúa conforme a su voluntad. Haz lo que Él te ha mandado hacer. ¿Eso quiere decir que vas a ser un misionero como Pablo? ¿Que te tienes que ir a las naciones, tienes que ir de ciudad en ciudad predicando? Pues no necesariamente. No quiere decir que tú vas a terminar haciendo lo mismo. Pero sí hay algo que es en común y es que no te tienes que quedar callado. Tienes que predicar la palabra. Mateo 28, 19, 20, Jesús le dijo lo siguiente a sus discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí hay una promesa que dice que Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿cuándo va a estar? Cuando tú estés dispuesto a ir y a ser discípulos. Cuando tú estés dispuesto a ser un testigo de Jesús a los demás. Cuando estés dispuesto a compartir el evangelio. Entonces, ¿quieres esa protección de parte de Dios? Sé un testigo, sé la extensión de Jesús hacia otras personas. Si haces eso, estarás bajo su voluntad y tendrás su protección. Y otra vez, Jesús no le dijo a Pablo que nadie le iba a hacer daño. Le dijo que no iban a intentar hacerle daño. Dios le dijo que no iban a poder hacerle daño. Entonces, tienes que entender esto. Va a haber gente que te va a querer hacer daño. Va a haber momentos que la vas a pasar mal. Pero tienes que recordar que al final el que decide, el que tiene todo bajo control es Dios. Si Él quiere, nadie te va a poder hacer daño. Entonces, incluso Spurgeon escribió algo acerca de este verso, del verso 10, cuando le dice, porque yo estoy contigo. Spurgeon pensó que con esta palabra el Señor enfatizaba tres cosas. Número 1, la presencia de Jesús, que está todo el tiempo con nosotros. Número 2, la compasión de Jesús. Y número 3, la colaboración de Jesús. No solamente está junto a ti, sino que te está ayudando a que tú puedas hacer las cosas, a que tú puedas cumplir con todo, que no tengas algo que te impida hacer las cosas, sino que Él a tu lado lo vas a poder conseguir. Entonces, la segunda de esta manifestación en los momentos adversos es que sepas que tienes esa protección de parte de Dios, que Dios está ahí a tu lado. Pero
ahí no acabó. Mira, vamos a ver cómo termina este segundo viaje de Pablo. Nada más vamos a comentar estos versos. Dice verso 18, del 18 al 23, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Entonces, así termina el segundo viaje misionero de Pablo, y solo recalcar algunas pequeñas cosas. De Corinto salieron también sus amigos. ¿Te diste cuenta? Este matrimonio que Pablo discipuló ahora es usado también por Dios, y Pablo va y los deja en Éfeso y les enseña que tienen que predicar y tienen que estar al tanto de la palabra. Entonces, esta relación siguió adelante y fue dando más fruto. Te decía al principio que Aquila y Priscila van a ser de gran bendición para la iglesia. Y todo comenzó con una situación adversa. ¿Recuerdas? Para su vida, ellos comenzó de que los expulsaron de la región de Italia. Otra vez, Dios los tuvo que agitar para que ellos pudieran actuar. Entonces tal vez Dios se tenga que agitar para que tú puedas despertar y te puedas poner a actuar. Y dice también que Pablo tenía hecho un voto. En el verso 18 dice: habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y aquí no nos queda qué tan claro es a qué tipo de voto se refiere, pero seguramente se refiere al voto de Nazareo. Era un voto que hacían los judíos para consagrarse delante de Dios. Eso lo puedes encontrar en tu Biblia en Números capítulo 6. Ahí viene la consagración de Nazareo y este voto que hacían los judíos, que consistía básicamente en abstenerse de ciertas cosas, como en abstenerse del vino, en abstenerse del fruto de la vid, de las uvas, de no cortarse el cabello y de no estar cerca de cadáveres. Entonces, absteniéndose de ciertas cosas, ellos se consagraban a Dios. De hecho, el ejemplo tal vez más relevante de alguien que estaba consagrado a Nazareo, pero que no lo llevó a cabo, es Sansón. Si tú ves la historia en Jueces de Sansón, hasta es muy popular la historia de que su fuerza venía de su cabello largo, ¿recuerdas? Es porque tenía el voto de Nazareo, no se cortaba el cabello, entonces desde niño tenía el cabello largo. Y entonces Pablo seguramente tenía este voto, y se recalca algo, que Pablo, a pesar de comprender todo el evangelio, no por ello se olvidó de que él era un judío. No por ello había olvidado que Cristo era judío, que el cristianismo había iniciado con los judíos, y que los ritos y estos pactos aún podrían usarse para un buen propósito, siempre y cuando estuvieran a la luz de la palabra de Dios, estuvieran a la luz de Jesús. Entonces Pablo aún hace este voto, observa esta ceremonia, incluso lo que quiere ir a hacer más adelante en Jerusalén. Es una muestra de que él seguía manteniendo ciertos ritos de los judíos, pero no perdía de vista que eso no era lo que le daba la salvación, era Cristo el que le daba la salvación. Entonces, así termina Pablo visitando otras ciudades, y llama mucho la atención al final. Ahí dice que, verso 19, llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Te das cuenta en eso? ¿Ves cómo Pablo no se movía por lo que él veía? En Corinto no lo querían, pero él se quedó. Nadie lo quería, pero él estuvo ahí. Y en donde sí querían que se quedara, Pablo no se quedó. En Éfeso, donde le pidieron que se quedara, Pablo no se quedó. Pablo no se dejaba guiar por lo que él podía ver, sino se dejaba guiar por Dios. Incluso les dice que él va a volver si Dios quiere.
Si Dios se lo permite, entonces Él va a regresar. Pablo sabía vivir conforme a los planes de Dios y no a sus planes o lo que sus ojos podían ver. Entonces, así termina el segundo viaje misionero de Pablo. Y el día de hoy hemos visto estas dos manifestaciones de Dios en la adversidad. Número 1, Dios pone la compañía correcta a tu lado. Y número 2, Dios te brinda protección. El Señor te brinda protección conforme a su voluntad. Bien, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has dado hoy. Por este mensaje, Señor, del ministerio de Pablo, Dios, en Corinto, en donde podemos ver que a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades que él presentó, tú nunca lo abandonaste, Señor, tú nunca lo dejaste solo, sino que en todo tiempo él pudo ver tu mano poderosa actuando en su vida. En todo tiempo pudimos ver cómo estuvo rodeado de las personas correctas, Señor. Tú proveíste para sus necesidades y sobre todo lo guardaste, le diste esa protección. Y de la misma manera, Señor, que lo hiciste con Pablo, que Pablo aprendió a confiar en ti, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, y conforme a tus planes. Hoy te pido que en esta tarde, Señor, tú también nos ayudes a nosotros. Si estamos pasando un momento difícil, estamos pasando un momento adverso, nos ayudes a poder depender de ti. Que dejemos de estar angustiados, estar temerosos, sino que podamos confiar en ti. Abre nuestros ojos a aquellas personas que tú has puesto a nuestro alrededor, Señor. Y abre también nuestros ojos, Señor, a poder ser de bendición para los demás. Si hay alguien que está en dificultad, Señor, ayúdanos a poder actuar como el cuerpo de Cristo, a poder actuar y bendecir sus vidas. Y que tú puedas manifestarte, Señor, a través de usar nuestras vidas, Señor. Y te pido, Dios, que si hay alguien aquí temeroso, hay alguien aquí angustiado, hay alguien aquí que está pasando eso, está pasando momentos difíciles, hoy pueda dejar ese temor de lado y pueda confiar en ti. Que esas palabras de no temas sean una realidad para nuestras vidas, podamos atesorarlas y podamos entonces vivir conforme a tus deseos, Señor, conforme a tu voluntad. Que nada nos detenga, que nada nos calle para lo que tú quieres hacer, Señor, para los planes que tú tienes para nosotros en nuestra vida. Y ahí donde estás, te invito a que sigas orando, que des gracias a Dios por esa palabra que Él nos ha dado. Si alguna vez tú has sentido temor, espero que hoy esta palabra, este mensaje, te pueda liberar un poco de ese miedo ante las adversidades. Que hoy puedas aprender a esperar en el Señor y saber que en un futuro, en perspectiva, vas a poder ver cómo Él siempre estuvo ahí, cómo su voluntad siempre se manifestó en tu vida. Y mientras tú oras, quiero hacer una invitación a aquellas personas que vienen por primera vez, que tienes poco tiempo en la iglesia, pero que tú nunca has tomado una decisión por Jesús. Que tú no has puesto tu confianza en el Señor Jesús. Porque la Biblia nos dice que si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque Dios mandó a su Hijo Jesús a sacrificarse, a entregar su cuerpo, para que nosotros, por medio de su sacrificio, podamos tener paz para con Dios, para que podamos ser perdonados y podamos recibir vida eterna. Así que hoy te invito, a ti que vienes por primera vez o tienes poco tiempo, que tomes una decisión por Jesús, que puedas rendirle tu vida, arrepentirte de tus pecados y confesarlo como tu Señor y Salvador. ¿Habrá alguien hoy, ahí donde estás, en tu lugar, que quieras tomar esta decisión, que hoy quieras rendir tu vida ante Jesús y seguirlo? Levanta ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos orar por ti, queremos conocerte, queremos bendecir tu vida. ¿Habrá alguien hoy que quieras tomar este paso de fe, que nunca antes lo hayas hecho? Levanta ahí tu mano donde estás. Bien. Señor, gracias, Padre, gracias por lo que tú has hablado el día de hoy, Señor. Bendecimos esta tarde, te pido que nos ayudes, Señor, en todo tiempo, en todo momento, que siempre tú nos acompañes
que nos ayudes a poder hacer tu voluntad, Dios. Yo bendigo la vida de cada uno de los que están acá, Señor, y te pido que nos guardes, Señor, en esta semana que está por venir. Te damos gracias por tu palabra, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias a todos por haber venido el día de hoy. ¿Me puedes pasar mi Biblia, Claudia, por favor? Pido una disculpa si te asusté, perdón. Antes de irnos, nada más te quiero recordar una cosa. Está el calendario que, te recuerdo, esto nació con la idea de que nos podamos preparar para Semana Santa, para que tú puedas meditar en la palabra y puedas ser sensible a recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso elegimos este libro, el Evangelio de Marcos, que tú ya lo conoces, ya lo hemos estudiado para ti. La historia va a ser sencilla, va a ser fácil de seguir. Incluso hasta te pusimos los domingos de descanso para que puedas enfocarte de lleno en la palabra. Pero si tú tal vez has intentado algún día leer la Biblia y has fallado, lo lees unos cuantos días y fracasas, tal vez hoy es un buen momento para comenzar, es un buen momento para que puedas pasar tiempo en la palabra. Más porque tienes el beneficio de que se van a estar contestando tus dudas. Lo que tú leas en Marcos y te cause una duda y digas, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Aquí mismo en la iglesia lo vamos a estar contestando. Y además que te vamos a ayudar con una pequeña reflexión, si es que tú la deseas. Entonces te invito a que ahorita que te levantes puedas tomar una de estas hojitas, están ahí. Aquí viene el número donde tú mandas un mensaje si quieres recibir estos pequeños reflexiones, estos pequeños devocionales que se van a estar dando con cada uno de los días de lectura. Y si lo haces así, el viernes vas a estar leyendo el Viernes Santo, vas a estar leyendo acerca de la crucifixión y vas a estar con tu corazón entregado a ese momento tan importante. Entonces ahí está la invitación, considéralo y ven y forma parte de este plan de lectura que hemos diseñado para ti. Estamos todos despedidos, Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias. ¿Para qué? No, los miércoles vamos a seguir estudiando Génesis. Donde estamos vamos a continuar. Simplemente se va a agregar un tiempo al final de la reunión para responder preguntas del plan de lectura, ¿no? Sí. Y obviamente preguntas de la mismo mensaje de Génesis, ¿sale? Entonces el miércoles también te esperamos desde las 7, tenemos café, tenemos pan para ti, para que puedas venir y hacer conexión con alguien aquí en la iglesia, ¿sale? Entonces eso es todo, muchas gracias por haber venido hoy y nos vemos la próxima semana.